Queremos pedirte, nuestro Dios, que sigas haciendo tu obra en nuestras vidas. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, porque has prometido completar la obra que comenzaste en nosotros y creemos que así será. Señor, seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo débiles, está nuestra fe en construcción, pero te suplicamos que no nos dejes, que sigas obrando, que sigas poniéndonos en el yunque y golpeándonos, Señor, para darnos la forma de la imagen preciosa de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender que es necesario avanzar a la madurez en Cristo y que de esta manera, Señor, podamos vivir la plenitud de la gracia y de la riqueza de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de las personas, cuando somos o fuimos jóvenes, la mayoría estábamos llenos de sueños, de ilusiones, planes, proyectos que queríamos realizar. La mayoría de jóvenes, no sé hoy cómo sean, de repente estamos con algunos que son un poco apáticos en esta generación, pero mirábamos la vida con entusiasmo, ¿cierto o no? Y eso nos movía a emprender, a aprender, a hacer cosas para poder alcanzar esos sueños, esos deseos que teníamos. Ahora, con los años, muchas veces los golpes de la vida, los fracasos, las desilusiones, nos hicieron perder la inercia de ese entusiasmo y muchas personas llega un momento en que se estancan y dejan de anhelar más para la vida. Algunos síntomas de que estamos estancados en nuestra vida suelen ser la monotonía, la falta de motivación, el mirar de manera negativa lo que está ocurriendo en nuestra vida, pereza, ausencia de nuevos proyectos o de metas. Y esta condición, hermanos, puede llevar a las personas a que no se sientan satisfechas ni plenas con su vida. Ahora, este estancamiento no solo ocurre en la vida cotidiana, afecta también nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Cristo. Y muchas veces, hermanos, estamos estancados espiritualmente. Quisiera preguntarte y que hicieras un autoexamen en este momento. ¿Qué tan motivado estás hoy en tu fe en Cristo? ¿Qué tan animado estás en seguirle conociendo más? ¿O será que tu experiencia de fe se ha vuelto monótona, rutinaria? ¿Tienes este año planes para crecer más en Cristo y amarle más y conocerle más? Y quizá algunos de ustedes identifique que está en una situación de estancamiento. Ahora, la Biblia, hermanos, nos enseña que nuestra fe es una fe viva, una fe que está en movimiento. Una fe que a través de las situaciones de lo que ocurre a diario, Dios quiere ir moldeando y construyendo. Y Dios quiere que a través de eso podamos avanzar hacia la madurez espiritual. Pero muchos creyentes, hermanos, están estancados, apenas sobreviviendo en su fe. No se sienten entusiasmados de conocer y de caminar con Cristo. Y quiero decirte que si tú estás en esa situación, Dios quiere que salgas de ese estado de estancamiento y puedas extenderte hacia adelante a la plenitud de la vida en Cristo. Abre tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 5, y hoy vamos a hacer una reflexión de los versículos 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos del 11
al 14. Dice la palabra lo siguiente, en versión Reina Valera 60, dice la Escritura: acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta aquí vamos a llegar a la lectura del día de hoy. Vamos a ir reflexionando verso a verso este pasaje. Miren, no sé cuántos hayan leído alguna vez ya Hebreos. Es una epístola súper llena de teología, de doctrina. Espero pronto que tengamos un verso a verso. Primero vamos a acabar Romanos. A partir de febrero reanudamos Romanos. Pero Hebreos sería otra epístola hermosa para reflexionarla verso a verso. El autor de esta epístola, hermanos, en este pasaje, está señalando una condición espiritual que le ha hecho difícil a él como escritor el poder enseñarles verdades profundas del Evangelio a sus lectores. Y es que estos creyentes, estos hebreos, hermanos, que eran creyentes en Cristo, están estancados en su crecimiento y madurez como seguidores de Jesús. La fe en Cristo, hermanos, es una fe viva. Es una fe que constantemente está en crecimiento y debiera estar también constantemente dando fruto. Porque déjame decirte que nadie siembra un árbol en su casa, lo planta, lo riega, lo abona, lo poda, aquellas cosas que no le sirven, lo cuida, sin estar en su mente con la expectativa de que un día va a levantar su mano y va a arrancar un delicioso fruto de ese árbol. ¿O alguien sembrará un árbol frutal sin esperar que coma algo de él? Yo creo que nadie. Y hermanos, Dios nos ha rescatado de ese estado de muerte espiritual por la fe en Cristo. Dios ha comenzado una obra de regeneración, de hacernos nuevas personas en Cristo, con el propósito de que podamos dar fruto, de que podamos crecer en nuestro caminar con Él. Miren, mis queridos hermanos y amigos, nosotros hemos creído en Cristo porque entendimos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados por nuestros pecados al juicio eterno de Dios, sentimos necesidad de salvación, el Espíritu Santo nos puso esa convicción y entonces Dios nos dio la gracia de poder poner nuestra fe en Cristo porque nos sentimos perdidos, profundamente necesitados de un Salvador. Pero hermanos, muchas veces en el caminar cristiano nos volvemos monótonos, rutinarios, nos estancamos y dejamos de crecer. Pero la meta de Dios para nosotros es que estemos creciendo constantemente en nuestro caminar y en nuestra experiencia con nuestro Salvador Jesucristo. Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, si quieres ver ahí en pantalla el versículo, dijo lo siguiente, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Juan 15:8 dice lo siguiente en la Escritura: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Te lo voy a volver a leer. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son, ¿qué? Mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Ahora, quiero aclararte también una cosa. Fruto no es lo que yo en mis propias fuerzas, en mi propia naturaleza humana puedo hacer por Dios. Porque también a veces podemos caer en el error que el crecimiento espiritual es hacer cosas para Dios. Sería una evidencia de que estás creciendo, pero ese no es el fruto. El fruto que Dios quiere es lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros para su gloria y para el crecimiento de su reino. Ese es el fruto espiritual. Entonces, dijo Jesús, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, miren hermanos, no se trata de caer en un activismo religioso, se trata de entender que en una conexión vital, cercana con Cristo, es inevitable que el Espíritu de Dios esté haciendo algo en nosotros, esté cambiando, esté moldeando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, para que podamos ser más como Jesús y entonces sí podamos dar a los demás un poco de lo mucho que Cristo ha hecho en nosotros. Ese es el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Pero hermanos, esta situación de estancamiento que señala el autor de Hebreos es algo que padecían estos hermanos, pero pues también muchos de los creyentes contemporáneos podemos estar en esta situación. ¿Cuál era el problema de estos creyentes a los que les escribe el autor de Hebreos? Bueno, dice que se han hecho tardos para oír. Y esa frase es muy interesante, Reina Valera así la traduce, pero para los que les gusta la gramática, este verbo en el texto original está en un tiempo que se llama, que también existe en español, se llama el tiempo perfecto. El tiempo perfecto es una acción que ocurrió en el pasado, pero que sigue teniendo efectos hasta tu presente. No es como el pasado simple, ¿no? Que, por ejemplo, yo digo, ayer comí carnitas, ¿no? No es cierto, no comí eso. Pero tú puedes decir, ayer comí pastel, ¿no? Y eso quedó ya en el pasado y se terminó. El tiempo perfecto, la cualidad que tiene es que es algo que ocurre en el pasado, pero sus efectos continúan hasta tu presente. Y lo que está implicando el autor de Hebreos es que algo ocurrió en el corazón y en la vida de estos creyentes que detuvo el entusiasmo inicial de conocer a Cristo. Se volvieron apáticos, perezosos, tibios, y esa actitud sigue afectando su crecimiento espiritual y su madurez en Cristo hasta este momento en que Él les está escribiendo. En otras palabras, hermanos, ellos se habían estancado por su pereza espiritual. Otra forma de traducir la frase es se han vuelto de oídos perezosos. Sería otra forma de traducirlo. Se dice, ¿qué es la pereza espiritual? Ahí tengo una definición, la puedes ver en pantalla. Y la pereza espiritual, hermanos, es la falta de voluntad y descuido para crecer en fe, amor, adoración, compromiso y servicio a Dios. Lo vuelvo a repetir. La pereza espiritual es la falta de voluntad y descuido para crecer en fe, amor, adoración, compromiso y servicio a Dios. Y se dice que la pereza es la madre de la pobreza y la escasez.
Y debido, hermanos, a la pereza espiritual, muchos creyentes viven en pobreza y escasez espiritual, y no solo en lo espiritual, en todas las dimensiones de su vida. Viven en pobreza y escasez emocional, intelectual e incluso material. Y en lugar de experimentar la plenitud de Cristo, de la que nos habla el Nuevo Testamento, de la que Jesús mismo nos dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan, en lugar de eso estamos como sobreviviendo, como con lo mínimo para no desviarme de la fe, pero no estoy caminando con el fervor que inicialmente la gran mayoría de nosotros experimentamos cuando conocimos a Jesús como Salvador. Y el autor de Hebreos les dice, miren, ustedes se han hecho perezosos para oír. Y esa pereza espiritual, hermanos, entonces está impidiendo que estos creyentes puedan avanzar a la madurez espiritual en Cristo. Versículo 12, por favor, ahí mismo en Hebreos. Vamos a leer versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, y mira, agrega una frase, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros fundamentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Quiero que mires en la pantalla cómo lo traduce la NTV, porque es interesante ver cómo lo vierte. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer el alimento sólido. Estos creyentes, hermanos, ya tenían años de conocer la palabra. Y es que no sé por qué a veces pasa que no sé, a ver, vamos a ver. ¿Cuánto se considera que un creyente es nuevo en la fe? Porque de repente yo he conocido creyentes a lo largo de los años que Dios me ha permitido servir en su obra, y ya tienen 5 o 10 años de estar caminando en la fe y todavía se creen nuevos en la fe. Y espero que no sea tu caso, ¿verdad? Pero, o sea, y es que, yo soy nuevo. Y tú dices, caray, pues ya tiene como 10 aniversarios, ¿no? Que lo veo aquí en la iglesia, ¿no? Pero a veces nosotros mismos, por ese oído perezoso, por esa pereza espiritual, no hemos crecido. Somos como un árbol plantado pero desnutrido, que no tiene una buena tierra, que no ha sido abonado. Pero no es porque la gracia de Dios no esté ahí para nosotros, sino porque nosotros mismos, algo ha ocurrido en nuestro corazón, que hemos dejado de crecer y de caminar rumbo a la madurez en Cristo. Y entonces, hermanos, ya debiéramos estarle enseñando a otros creyentes, pero tenemos necesidad de leche, dice aquí el autor. Hermanos, hay creyentes que su conocimiento de Dios es muy limitado. Y no estoy diciendo que tengas que ser un teólogo, tengas que tener estudios de un seminario. Si un día lo puedes hacer, sería padrísimo. Pero la simplicidad del Evangelio, hermanos, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios, siendo nuestro alimento espiritual día a día, te va a hacer sabio para caminar con Dios. No es un asunto de cuán intelectual pueda ser, es un asunto de poder asimilar en el corazón lo que Dios quiere decirte cada día a través de su palabra. Y es que hay creyentes, hermanos, que a pesar de tantos años de escuchar la palabra de Dios,
Siguen atados a sus mismos problemas, a sus vicios, a sus rencores, a sus amarguras, a sus actitudes negativas y tóxicas. Viven buscando las manos de Dios para que Dios les dé cosas, pero no tienen en su corazón el anhelo de mirar el rostro de Dios para conocerle, para amarle y para poner su vida bajo su voluntad. Y esa sería como una muestra, hermanos, estas diferencias en cuando un creyente está caminando hacia la madurez y cuando un creyente está estancado. Y mira, quizá ya me has escuchado ilustrarlo así, pero el agua, que es el elemento más abundante en nuestro planeta, tiene un ciclo dinámico. Yo me dedico a cosas de hidráulica, hago algunas cuestiones de consultoría en hidráulica y me encanta el agua porque es bien rara el agua. Es un elemento que puede estar en los 3 estados básicos de la materia, ¿no? El sólido, cuando es hielo, el líquido, como ahora lo tenemos acá, y cuando es un gas, ¿no? A través del vapor del agua. Pero el agua tiene que tener un ciclo dinámico para estarse purificando constantemente. Entonces el agua a través del sol se evapora, forma nubes, se mueven hacia el continente. Cuando llegan ahí aires fríos, se torna en forma líquida, cae como lluvia. Y es increíble, ¿no? Que empieza a correr, a infiltrarse y el agua sale transparente, sale limpia, sale pura. Los seres humanos somos las que nos encargamos de contaminarla. Pero hay una característica del agua. El agua cuando se queda estancada, ¿qué le pasa? Se echa a perder. Se vuelve tóxica. Incluso puedes morir si tomas agua estancada porque va a tener una cantidad de bacterias que la hacen altamente tóxica en lugar de ser inolora, incolora y sin sabor y buena para tu cuerpo, se vuelve un veneno. Y yo digo que la vida de fe es así también. Si tú te estancas en tu caminar con Cristo, te vas a poner bien tóxico. Y en lugar de mirar a Cristo, en lugar de mirar su gracia, en lugar de mirar su amor, vas a comenzar a ver a los demás, sus defectos, las cosas que no hacen bien, lo que no me cae bien de ti, y mira cómo viene peinado, y mira cómo está, por qué sonríe así. Y empezamos entonces, hermanos, en lugar de derramar gracia, nos hacemos tóxicos. Entonces, como el agua, hermanos, nuestra fe tiene que estar en movimiento para que podamos estar siendo purificados por el Señor a través de la palabra y el poder de su Espíritu. Entonces, yo creo que vale la pena que nosotros hagamos como un autoexamen, hermanos, y veamos qué nivel de toxicidad tenemos, ¿no? Como personas. Porque como creyentes, hermanos, debiéramos ser personas que llevan y dispensan la gracia de Dios a los demás. Las personas que no conocen a Cristo debieran como sentirse atrapadas, atraídas por lo que Dios está haciendo en nosotros. Es que yo recuerdo que antes eras así, bien lépero, bien enojón, contestón, etcétera, y ahora veo que eres diferente. Y uno puede decir, no es por mí, es que conocí a Jesús y Él está haciendo cambios en mi vida. Amén. ¿Cuánto has crecido en tu fe en este último año, en el 2024? Es una pregunta para reflexión. ¿Qué cosas Dios ha estado cambiando en ti en estos últimos meses? Porque no vayamos a pensar que no necesitamos ser cambiados todavía. No sé cuántos años lleves caminando con Dios, pero yo tengo, ahorita ya se me fue el número, ¿verdad? Pero tengo 38 años de caminar con Cristo. Y sigo siendo un pecador y más necio que un burro.
Y Dios necesita seguir obrando en mí. Necesito la gracia de Dios en mi vida. Porque debemos entender, fruto es lo que Él hace en mí y a través de mí. Estos creyentes hebreos, hermanos, entonces se habían vuelto dependientes espirituales. Necesitan que otra persona les enseñe una y otra vez las cosas básicas. Estos creyentes, los creyentes estancados, son los que viven con una actitud de recibir de otros, pero no pueden dar hacia otros. Son aquellos que dicen, bueno, ora por mí, anímame, ayúdame, dime cosas para que me sienta yo bien. Y no pueden y no quieren, porque no han madurado, poder ayudar a otros y que sea recíproco. Porque acuérdate lo que vimos en grupos de fe en la última parte del año, ¿no? Esa interacción unos con otros que es necesaria y Dios así la planeó para el crecimiento y la madurez espiritual de los creyentes. Pero hay creyentes que son como esponjas, ¿no? Absorben, pero ellos no están dispuestos o quizá no pueden dar a otros porque están en un estado de estancamiento espiritual. Y dice el autor de Hebreos, necesitan leche y no alimento sólido. Y yo estaba pensando en estos días, la primera semana después de la cirugía de vesícula que tuve, puro alimento hervido, o sea, lo que le llaman dieta blanda, ¿no? Y la verdad, pues bueno, para empezar, casi no tenía yo nada de hambre. Y yo estaba pensando, ¿quién puede vivir con esto, no? O sea, me preocupaba porque yo decía, esto no es lo que mi cuerpo necesita. Mi cuerpo necesita más nutrientes, ¿no? Que solo chayotitos servidos. ¿A quién le encantan los chayotes servidos? A ver, dígame, mira, sí salieron algunos, qué bueno. Yo soy chayotero de Orizaba porque es el gentilicio que luego usan, así allá nos dicen en Orizaba. Y me gustan los de allá porque tienen sabor. Los que venden aquí no saben a nada, ¿no? Y el pollo hervido sabe a nada si no le pones condimentos y especias, ¿verdad? Y yo estaba pensando, ¿no? ¿Cuántos creyentes se sienten bebés espirituales y se pasan la vida comiendo papilla? Y a lo mejor esta es de pera, a lo mejor medio sabe buena, ¿no? Pero yo he visto que, no sé si algunos aquí martirizan luego a sus bebés que con la de hígado, con no sé qué, y yo digo, bueno, el bebé no sabe, ¿no? Mi madre me cuenta que de bebé yo agarraba una pata de pollo y me la comía, ¿no? Y era puro colágeno, ¿no? Pero hoy no lo haría, no me gusta, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿cuántos creyentes solo viven con papilla espiritual? Las mismas cosas siempre. Ah, sí, yo quiero riqueza. Ah, sí, yo quiero prosperidad. Ah, sí, yo quiero salud. Ah, voy a emprender un negocio. Oh, sí, Dios, bendíceme, ayúdame, ¿no? Y estamos con esa idea de Dios, de que Él es el Dios bombero, el Dios rescatista, ¿no? Cuando hay fuego, aprieto la señal de alarma y cae la lluvia divina para apagar el fuego en el que estoy. Ahora, Dios es bueno y nos ha socorrido en muchas situaciones así, pero no es la clase de relación que Dios espera que tengas con Él. Dios quiere que crezcas. Imagínate que tu pequeñito de 40 años siga comiendo papilla. ¿Qué pensarías de él? Bueno, no sé si viviría, porque su cuerpo, ¿qué necesita? Alimento sólido. Y a lo mejor a ti no te gusta la carne de res y, es tu dieta, ¿no? Pero el cuerpo necesita de todos los grupos alimenticios para mantenerse sano y fuerte. Y el autor de Hebreos hace ese símil y dice, ustedes necesitan leche, pero ya debieran comerse un jugoso tibón a las brasas de 2 pulgadas de espesor.
Amén, pronto lo pueda yo hacer. Pero estamos con la papilla espiritual. Ay, escucha a tal predicador porque cuenta buenos chistes. Eso pasa, ¿no? Y yo digo, yo soy como Fossi para contar chistes, ¿no? Fossi, el de los mopeds, bien malo para contar chistes. Pero el asunto, hermanos, es que haya alimento sólido. Mira lo que dice el versículo 13, por favor, si lo volvemos a leer ahí en Hebreos 5. Dice, y todo aquel que participa de la leche, ¿cómo es? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El vocablo griego que traduce inexperto, Reina Valera, implica ignorante, que no alcanza una mayor comprensión de la palabra que nos muestra y nos lleva a hacer lo que es bueno y agradable a Dios. ¿Cuál es el problema de ser ignorantes en la palabra de justicia? Y aquí en la diapositiva tengo tres cosas que quiero que veas. En primer lugar, si yo soy un ignorante de lo que Dios dice en su palabra, no voy a conocer a Dios de manera adecuada. Es decir, no voy a tener claro, a partir de la revelación bíblica, cómo es su carácter, cuáles son sus propósitos y sus obras. Y entonces corro el riesgo de formarme una idea errónea de quién es Dios. Y entonces, pues cada quien puede tener su propio Dios. Pero se trata, hermanos, de que nosotros a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, podamos ir recibiendo por el Espíritu Santo la revelación de cómo es Él, su carácter, cuáles son sus propósitos eternos, su perspectiva del mundo, cuáles son sus propósitos para mí como creyente redimido, y entonces yo pueda no solo saberlo, sino poder vivirlo. Y tener entonces una imagen bíblica correcta de Dios en mi mente y en mi corazón. Porque muchas veces actuamos, hermanos, como si Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa, te lo he dicho antes. Él está para cumplir mis deseos. ¿Y usted ha visto eso en la Biblia? Yo recuerdo muy pocos pasajes, ahorita sí, rápido, solo me acuerdo a Salomón que le preguntó, pídeme lo que quieras. En un sueño, ¿se acuerdan? Pero Dios es Dios, soberano, creador de lo que existe. Él hace y nadie puede impedirlo. Y entonces la perspectiva bíblica correcta es que Él es Dios, yo soy su creación, ahora soy su hijo por la gracia y ahora mi corazón, mi mente, mi vida están para ponerlas bajo su voluntad y poder ser heredero con Cristo y vivir en su reino. Por eso la oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó decía, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y entonces la cosa cambia. Ya no es, oye, cúmpleme mis deseos, no, oh, Dios, échame la mano. Yo soy tu siervo. Habla porque tu siervo escucha. Un segundo problema, hermanos, de ser un perezoso espiritual. Está chido el perezoso, ¿no? Es que no comprenderemos, hermanos, lo que implica estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos receptores de las riquezas de la gracia de Dios y a veces no comprendemos con relativa cabalidad lo que significa ser una nueva persona en Cristo. Hermanos, Dios nos ha bendecido al estar en Cristo con un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu y una nueva vida. Nos ha hecho sus herederos, sus hijos, sus herederos. Y somos llamados a vivir en su reino.
Pero cuando somos inexpertos en la palabra no entendemos eso. Y lo tercero es consecuencia también. Tendremos una perspectiva solo terrenal de la vida. Estaremos enfocados solo en lo terrenal en vez de mirar lo que sucede en la vida desde la perspectiva de Dios. Dios quiere que miremos lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en tu vida personal desde su perspectiva, de lo que ha dicho en su palabra, desde la perspectiva de lo eterno. Porque lo de aquí, ¿cómo es? Temporal. Los años pasan volando. Dice el salmista, ¿no? En Salmo 90, 70, 80 años a lo más, los más fuertes, y volamos. Y muchas veces nos decimos cristianos y nuestro enfoque lamentablemente solo está en lo terrenal. Y Dios quiere que miremos lo terrenal, pero desde la perspectiva de lo eterno. Y entonces, hermanos, ese es el problema de ignorar la palabra de verdad. Por eso la palabra de Dios juega un papel tan importante en nuestro crecimiento espiritual. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Por ahí Colosenses 3, 16 y 17. Dice lo siguiente. Lo voy a leer en la NTV. Colosenses 3, 16 y 17. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Cómo debe morar la palabra? ¿Cómo debe habitar la palabra? En abundancia. ¿Y qué es abundancia? Pues cuando sobra, cuando rebosa la cosa, ¿no? Y es que Dios ha servido una mesa, un manjar para nosotros. O sea, Dios es generoso, no es como cuando en una fiesta, ¿no? Está el último taco ahí, todos los están mirando y nadie se atreve a tomar el último taco que quedó ahí, ¿verdad? No, Dios ha puesto abundante riqueza de su gracia para nosotros. Y Él quiere que participemos de esa experiencia, de las riquezas de su gracia en nuestras vidas. Así que la palabra de Dios debe abundar en nosotros. Versículo 14 de Hebreos 5, por favor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, en vez de leche necesitamos alimento sólido de la palabra, pero verdadero alimento nutritivo que nos mantenga espiritualmente sanos, fuertes y vigorosos, porque lamentablemente hay mucha chatarra espiritual. Hay demasiados mensajes motivacionales, de desarrollo personal, que suenan bien, que son atractivos, pero son sabiduría humana y no la sabiduría de Dios. Son mensajes que están enfocados en el hombre y no en la gloria y en la obra de Dios en nosotros. Hermanos, tengamos cuidado con lo que escuchamos. No hay mejor cosa que uno mismo ir a la palabra y alimentarse de ella. Amén. ¿Qué es la madurez en Cristo? Qué bueno. Puedes poner, ahí está. La madurez en Cristo, hermanos, es el desarrollo adecuado de la mente, el carácter y las acciones de un creyente que le permiten experimentar plenitud al ser y actuar cada vez más como Jesús, discerniendo en todo asunto de la vida lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, la madurez cristiana
no está en función directa de cuántos años llevas de ser creyente. La madurez, está diciendo el autor de Hebreos, está en función, fíjate bien, del discernimiento que te va a dar el alimento sólido de la palabra de Dios, para que en las cosas que ocurren en tu vida puedas discernir lo que es bueno, lo que es excelente, lo que agrada a Dios, lo que va a ser bueno para ti y para los que te rodean, entre lo que es malo, negativo y deshonra a Dios. Eso es madurez. Que tengas la capacidad en Cristo, por el discernimiento de la palabra, de poder entender qué cosa está bien y qué cosa en tu vida necesita ser cambiada, está mal. Eso es ser maduro en Cristo, lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y hermanos, entonces el Señor quiere que nosotros caminemos hacia la madurez, avancemos hacia la madurez en Cristo. Él no quiere que nos quedemos bonsáis. Porque un árbol bonsái pues sirve de adorno, ¿verdad? Pero no te vas a alimentar de él. El Señor quiere que crezcamos fuertes, vigorosos, verdes. ¿Te acuerdas el Salmo 1? El árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace, prosperará. Amén. Así que hermanos, que este año que está comenzando, puedas tener en tu corazón el deseo de avanzar hacia la madurez en tu caminar con Cristo. Ya no estés estancado. Ya no seas tóxico, ¿no? Ya vimos lo del agua. Camina con Cristo, crece. Y mira, quizá tu corazón está tan apático que dices, bueno, pues no sé, algún día lo haré. En el nombre del Señor, ruego al Espíritu Santo que pueda poner esa convicción en tu corazón. Quiero tener el fervor y el gozo de caminar con Cristo cada día. Quiero conocerte más. Quiero aprender a amarte más. Quiero conocer tu voluntad, tus propósitos, mirar la vida desde tu perspectiva. Y quiero participar en tu reino. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y yo creo que tienes algo que decirle al Señor al respecto. Señor, tu palabra dice en Jeremías, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Señor, venimos humildemente a pedirte que traigas un despertar espiritual en nuestra propia vida. Que podamos, Señor, madurar. Que podamos salir de ese estancamiento, de esa pereza espiritual que quizá nos ha tenido atado por mucho tiempo. Señor, queremos dar fruto, fruto que tú produzcas en nosotros, para tu gloria y tu honra, Señor. Porque, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que podemos llegar a ser, es por las riquezas de Cristo en nuestras vidas, Señor. Que nos podamos sentir plenos,
que nos podamos sentir en la abundancia que tú has preparado para nosotros. Que dejemos de comer de la basura, Señor, del mundo, y que podamos comer de la mesa llena de banquetes espirituales que tienes para nosotros. Padre, ayúdanos a gloriarnos en conocerte y en entenderte que tú eres nuestro Dios. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.